Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Aprovechó la tragedia de la Dana para renovar el Consejo de Televisión Española pensando que quizás no nos íbamos a dar cuenta. Unas pocas semanas después aprovechaba la tragedia una vez más de la Dana para decir que tenían que aprobarse los presupuestos si queríamos que los valencianos recibiesen ayudas. Han pasado 3 meses, las ayudas ni están ni tampoco se las esperan, aunque ojalá que la recibieran, pero ya los valencianos se han resignado y nos encontramos con la polémica que ha sucedido en el día de hoy en el Congreso de los Diputados. Ha aprovechado algunas medidas que todos los partidos comparten para colar unos cuantos atracos más. Lo que nadie esperaba es que Junts per Catalunya sacase un poquito de decencia y le dijese esto al presidente socialista. Estas 140 páginas, que algunos hoy van a votar a favor de ellas, incluyen 80 medidas que ni se han votado ni se han debatido, y que además forman parte de su programa electoral español, señores del PSOE. No forman parte de nuestro programa electoral para Cataluña. Insistimos, no tienen mayoría. Y es indecente mezclar medidas que ayudan a las personas con otras medidas que siguen esquilmando a las personas y que solo les convienen a ustedes. La subida de las pensiones y los descuentos al transporte están garantizados. Hagan un real decreto solo con estas 2 medidas, con estos 2 puntos, y nosotros votaremos a favor. Porque no tienen mayoría. Y tienen que dejar de actuar como si la tuvieran. No es la única tragedia, porque hablando de escándalos y hablando de desviar el foco con la Dana, hoy la Dana está más vigente que nunca. Casas que se tienen que derruir, varios cientos y varios miles las que no sabemos si podrán volver a ocuparse por parte de sus dueños. Quizás las ocupan y podrán estar el resto de sus vidas, pero los dueños legítimos no pueden entrar porque no hay una orden que lo justifique, es decir, que se tienen que hacer tales arreglos que probablemente acaben, pues eso, siendo ruinas. Esta es la situación de Valencia que algunos medios de comunicación recogen en el día de hoy. No solo siguen esperando que les lleguen las ayudas, sino que se enfrentan a los gastos derivados de la demolición de sus viviendas que aún siguen pagando. Eso es lo que denuncian vecinos de Catarroja, cuyas casas no se pueden rehabilitar. Sí, así es. Los vecinos no solamente verán cómo sus casas son derribadas, sino que además tienen que hacer frente a esos gastos de demolición y en muchos casos incluso seguir pagando la hipoteca. Desde el ayuntamiento ya les han dicho que les van a ayudar, pero mientras tanto, bueno, pues estas casas están deshabitadas y, como ven, así apuntaladas, también con estas enormes grietas sobre la fachada que dan a entender también los daños que sufren los cimientos. Decían algunos vecinos que incluso 2 o 3 días después de esa noche fatídica de la Dana escuchaban cómo se resquebrajaban las paredes. La incertidumbre, bueno, pues es que no saben tampoco si van a poder volver a reconstruirlas sobre estos mismos terrenos, ni mucho menos cómo van a poder pagarlas. Y el balance de viviendas afectadas por la Dana muestra una vez más la dimensión de la tragedia. Casi 1.500 viviendas ya no son habitables y más de 300 edificios serán demolidos. 85 días después de la Dana, sus huellas siguen siendo muy visibles. Quedan 1.500 edificios inhabitables en la provincia de Valencia y 500 viviendas han sido desalojadas para unos vecinos y propietarios los que su vida han visto cómo ha cambiado para siempre. Y tenemos miedo, la verdad, tenemos miedo. Se va olvidando porque va pasando el tiempo y se va olvidando las cosas, pero los que han perdido familiares no se olvidan, y casas. Una situación bastante difícil, porque no estás en tu casa y no tienes tu vida como tienes que tener. He perdido a mi cuñado, la Dana. Ellos ahora están en sus casas, pero no saben lo que hemos vivido. Ir caminando por la calle es encontrar historias demoledoras de vidas que se perdieron, muchas de ellas en el interior de las 1.500 viviendas declaradas inhabitables. 305 de ellas tendrán que ser derribadas total o parcialmente, como esta que tenemos aquí. Esto es un peligro, pues coño, que lo tira. Con miedo caminando por si cae algo. Venir, porque el día que nos dejéis, hasta aquí hemos llegado. Llevamos desalojados desde el 12 de noviembre, no sabemos si podremos volver a entrar, si nos van a indemnizar, si se va a reparar, si no se va a reparar. De las 1.507 viviendas inhabitables hay 517 familias desalojadas, como las cientos de personas que vivían en este bloque y que se han visto forzadas a dejarlo. Esta parte la van a derribar, la otra está apuntalada y la mayoría no sabe si podrán volver o no a su hogar. Incertidumbre absoluta y nos dejan un mensaje: que no los olvidemos. No lo haremos, seguiremos informando. Y hablando de tragedias y hablando de Valencia, son muchos los que le afean y le echan en cara a Pedro Sánchez el escándalo con el que está llevando las riendas de este país y cómo cada vez trata más de asaltar el poder y acabar con la democracia. El contexto oportuno primero es que lo hace esto un señor que está cercado y acorralado por casos de corrupción, acaben como acaben, bien. Y que lo hace después de haber dicho lo siguiente: vamos a excluir a los jueces la posibilidad
de instruir causas que procedan, según él, de recortes de prensa, aunque sean revelaciones periodísticas documentadas. Vamos a anular los casos abiertos que afecten, por ejemplo, a su mujer y a su hermano, si proceden de revelaciones periodísticas. Esto es otra cosa. Vamos a incorporar ahora jueces sin oposición para que los elija Félix Bolaños, claro, en vez de la carrera judicial habitual. Obviamos que podemos tener becas para que la gente que no tiene dinero, vamos a mejorar las becas, puedan estudiar durante los años que haga falta. Y además, fíjate lo que han hecho, que esta es la última y me parece gordísima. Como no nos van a salir en las salas fundamentales del Supremo, que son la de lo penal y lo contencioso administrativo, los presidentes de sala para sustituir, por ejemplo, a Marchena, que necesitamos, es decir, jueces a la carta, sobre la marcha y cuando está el proceso de selección de esos presidentes ya iniciado, en esta reforma han colado que no se puedan presentar aquellos cuyo mandato coincida con su periodo de jubilación. ¿Para qué? Para echar, por ejemplo, al juez Andrés Arrieta, que sería el presidente de lo penal, y es un señor independiente, no es ni de derecha ni de izquierda, es independiente, y poner a Ana Ferrer, que es de los nuestros. Es decir, que un gobierno cercado por la corrupción invada el poder judicial de manera tan escandalosa y esconda, para que no parezca que soy yo el que lo dice, los informes de la Unión Europea en los que se denuncia todo esto, me parece escandaloso. Vemos que es un gobierno en el que ya, digamos, se mezcla lo público con lo privado de una forma ya escandalosa. Yo creo que este hombre no tiene sentido ni de la decencia ni de la realidad política. No sé cómo ha podido llegar al poder, me lo imagino, pero desde luego está actuando como un déspota, como un sátrapa, como un dictadorzuelo, porque ni si al menos trajera a España prosperidad económica y estabilidad social, pero es que todos son fatalidades con él. Entonces, desde luego, vivimos una situación de excepcionalidad, vivimos una situación de estado de alarma sin declararse, porque está desmontando el Estado, está actuando como un golpista, pero día tras día, y además, en vez de reflexionar y recapacitar, es un reincidente, es un contumaz, es un desobediente en todos los sentidos. Es un peligro para la nación y también para la Unión Europea y para el mundo. En el aspecto relacionado con el fiscal general del Estado, está actuando como un mafioso realmente, como un delincuente, pero de alta peligrosidad, porque esos comportamientos de borrar los mensajes o deshacerse de los móviles es típico de tramas, digamos, de criminalidad muy peligrosa. Y con respecto a la posibilidad de recuperar los mensajes, bueno, vamos a ver. Yo confío mucho en la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, porque ha hecho un trabajo excepcional con las tramas del PSOE en el caso de los hidrocarburos y también en el caso de las mascarillas y en otras cuestiones, ¿no? Y desde luego que si el juez obliga a estos grandes de la tecnología a aportar esos datos, yo creo que tienen que colaborar y actuar como empresas responsables y colaboradoras con la justicia, porque como se les ocurra ocultar datos a este respecto, tienen que pensar muy bien estas grandes compañías que a Sánchez le quedan 2 telediarios y va al abismo directamente con sus colaboradores. Si no auxilian a la justicia como establecen las leyes, pueden ser arrastrados al abismo. Todos los que han cometido ilegalidades de los círculos directos e indirectos con Sánchez se van con él al abismo, y eso que tiene que quedar muy claro. Lo estamos viendo además con la llegada de Trump ahora al poder en los Estados Unidos y el ajuste de cuentas necesario que va a haber y el que tiene que haber en el futuro en España. Todos aquellos que hayan incumplido la ley, como el fiscal general del Estado y los altos funcionarios que están metidos en las tramas hasta las cejas, tienen que saberlo. Y aquellos que no, que colaboren con la justicia y que pongan en conocimiento de los jueces todos los delitos que haya cometido este gobierno, porque todos serán juzgados y condenados, y Sánchez irá al abismo.